nuevamente aquí en la mesa de café, como cada día, para analizar, debatir los temas de la realidad, naturalmente lo que ha acontecido ayer con la movilización, el paro de la CGT, pero también la vida política, la realidad del día a día de cada argentino y argentina. Vamos a sumar a nuestros compañeros de trabajo con un invitado muy especial. Martín, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Pablo, Marina, ¿qué tal? Buen día para todos. Un placer, Mildred. También nuestra compañera, buen día. Buen día. Y Gabriel Martela, periodista de Radio Río Cuarto. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días, un placer. Gracias al invitado, por favor. Y además de esta casa, conductor Sí, del programa Sí, de acá. claro que sí. Estamos los domingos. Viajando mucho, Gaby. Sí, nos encanta. Pero nos es encanta. lindo, agarra la maleta, Sí, te vas a... Es bien válida la referencia. acá Un del hombre de la compañero región, oriundo además Sí. de Coronel Y Moldes. te reciben, favor. cuando vas a la región te reciben también. Una maravilla. En todo el país, En todo el país. Mirá vos. Estuvimos en San Juan y, bueno, telediario impresionante, nos sorprendía. Cuando bien. veían el micrófono, realmente muy lindo. Bueno, Así que muy buenísimo. lindo. Bueno, pero te quiero consultar, Gabriel, con Sí. los celulares y demás en vacaciones, ¿realmente te podés desenchufar de tu trabajo o es difícil Es poco, cortar? es difícil. Es difícil cortar. Intentamos, pues, cada vez uno, pero es casi difícil. Claro. No quiero decir imposible, pero sí, imposible. ¿Te marcas horario, por lo menos? No. Sí, horario sí. estuvimos mucho más relajados, sí, mucho Claro. más relajados, sí, pero no, a mí no me preocupa ni algo que vos decís, me hace mal, ¿no? Estar, digo, a Me tono gu- con las noticias todo el Sí, tiempo no te preocupa. me gusta hasta compartir las noticias, debatir, creo que es bueno. Creo que justamente lo que vamos a hacer acá es lo que nos falta hacer, debatir lo que- sin las diferencias, porque si no parece que uno está de un lado del otro y chao, no hay forma de hablar, ¿no? No, lo que pasa es que para nosotros la noticia es nuestra herramienta de trabajo, pero Claro. también para el común de la gente forma parte de un hábito y una necesidad, ¿no? El tener la información. Entonces, cuando uno se va de vacaciones, al menos me pasa a mí, yo sigo manteniendo ese hábito de decir, bueno, le veo la tapa del diario del día, escucho todo la tiene un radio límite, durante la o sea, andar mañana. Sí, por metiéndote en supuesto. todo, Por ¿viste? supuesto. Como- Después está la gente que también te contacte, que no tiene por qué saber que vos estás de vacaciones para Claro. pedirte por una nota o pasarte un dato. Y bueno, de alguna manera uno no termina de Está bueno, desconectarse, ¿no? Cuando es el periodo de vacaciones, de hacer cosas que habitualmente uno Sí. no hace. Yo, por ejemplo, disfrutar mucho las mañanas, que habitualmente he trabajado durante 33 Claro. años. Me encanta levantarme, Y estar con podés dormir. No, me encanta levantarme temprano, estar ahí con mi perra, con mi familia, mi señora y disfrutar unos mates o salir a caminar. Para mí no sabe lo que es. Dar una vueltita por las costas Bueno, de Río esa es la Cuarto. posibilidad que te desprende del celular, ¿no? Encontrar una rutina distinta. Cuando te Claro. pones a leer, dejas el celular. Si estás, qué sé yo, charlando en familia, dejas un rato el celular. Si vas a caminar, Sí, por ejemplo, cambiar la rutina, ¿no? Claro, un desafío que empecé el año pasado, soy poco lector. Ajá. Y era de leer un libro por mes o uno cada 2 meses. Y bueno, lo estoy logrando y me encanta ese desafío y esa Está buenísimo. posibilidad de la lectura porque te permite... De leer más. Sí, y te transforma a otra etapa. En realidad uno- te imaginas otras cosas. Creo que el libro participa en eso, ¿no? En realidad uno lee mucho, pero por ahí la literatura, por la literatura es lo que a mí me cuesta, ¿no? Meterme en la ficción, en los mundos de fantasía, como sí. te digo, la literatura por la literatura, porque uno está todo el día leyendo, Sí, ¿no? claro, sí, Pero por ahí decir, bueno, voy a leer cuestiones que son El irreales, que hábito son más sistemático. Decir, Bueno, después uno elige. siento leer un Mágico. A libro. mí me gustan mucho las historias. Claro. Las historias que nos cuentan de nuestros antepasados, historias a veces regionales, de nuestros queridos, muy buenas plumas que tenemos de escritores regionales que uno va descubriendo que a veces le he hecho nota y digo, ¿cómo? No tuve la oportunidad de leer alguno de sus libros, ¿no? Y bueno, a veces ahora físicamente no está. Bueno, yo voy a proponer, para comenzar el debate, una impresión que me queda. La pongo sobre la mesa y en todo caso ustedes me darán también su mirada. Algo que me dejó ayer, más allá del análisis político, social y demás, de la protesta, la marcha, para mí una de las, por lo menos del movimiento obrero más importantes que ha habido en Río Cuarto en el último tiempo. Yo no recuerdo una movilización así del movimiento obrero. ¿Acaso comparable con el primer Ni Una Menos? Ha habido otras, algún 24 de marzo, pero de trabajadores me pareció de las más importantes, por lo menos la que yo tenga memoria. Ahora, más allá de ese análisis político y social que seguramente va a surgir en la mesa, noté mucha crispación. En el transcurrir de la marcha, de gente que se insultaba con el que iba marchando, comerciante o gente que pasaba por ahí, que mantenían... ¿Eso en Río Cuarto? En Río Cuarto. Mira, eso Noté es una situaciones de mucha crispación, algún insulto, algún grito, el que pasaba en el auto y demás.
Y después la respuesta en las redes sociales también a esa situación que generaba que hubiese un paro, una movilización, una marcha o una expresión en contra del gobierno. Y lo comparaba con lo que había pasado en algún momento con el 2001, por ejemplo, con el que se vayan todos, u otros momentos en los que las expresiones sociales tenían que ver con fragmentaciones o con etapas de grieta. Y a mí lo que me preocupa y mucho, que esta vez la grieta no es solo, o el enojo no es solo sobre la clase dirigente, sino que te mide socialmente. Esto que nosotros decíamos, bueno, viste, te peleaste con el tío, dejaste de hablar con un amigo. Acá me parece que trasciende el enojo con la clase dirigente, la bronca con aquellos que toman decisiones, y empieza a ser una bronca con el par, un enojo con el par, un desestimar al par. Y eso me preocupa porque digo, ¿dónde puede terminar eso? Sí. Porque el enojo con el dirigente es el que se vayan todos, salir a las calles, armar una asamblea. Pero cuando te enojas con el que es tu vecino, con el que pasa por la misma vereda, con el que comparte una mesa de café, con el que va al mismo club donde vas vos, ¿cómo se dirime esa grieta, ese enfrentamiento que a mí, por lo menos ayer, en algunas expresiones que vi en las calles y después en la respuesta en las redes sociales, me asustó? Sí, me dejó asustado. Yo, para mí, no sería nada nuevo este tema de esta diferencia, ¿no? Esta violencia. Creo que hay una violencia urbana cada vez más fuerte, que es lo que más me preocupa, pero además también una violencia institucional. Es decir, a quien los dirigentes, los protagonistas, los mensajes que dan muy fuertes. Los promueven. Entonces lo promueven y genera este tipo. Yo creo que genera este tipo. Y después la gente, cuando uno habla de la gente, por ahí es fácil y engloba todo. Y no hay que englobar a todo. Es verdad. Entonces no tenés que englobar todo. Me parece a mí que esto es producto, obviamente, en muchas cosas de frustraciones, de bronca, de que no se consiguen los resultados, pero también que es un fenómeno, no de Argentina, un fenómeno mundial. Las diferencias que hay de un sector y otro. Si yo no estoy de acuerdo con vos, no es que vamos a debatir, no queremos tampoco ponernos de acuerdo, pero esa diferencia para nosotros ya es, bueno, lo que siempre dice, un enemigo, vos ya sos un enemigo. Claro, hay una negación del otro. A mí me sorprendió eso, ¿no? No es que planteas las diferencias, lo niego. Sí. Lo desestimo, en algunos casos hasta desde la condición humana, porque he encontrado descalificativos que, no los quiero reiterar aquí, pero digo que van más allá de cualquier sesgo de diferencia. Es, te niego, no te quiero, no quiero que estés, ¿no? Eso está bien, bueno, y eso parte también que uno se olvide por qué es la medida. Uno tiene que preguntarse en la medida de fuerza de ayer, ¿por qué está la medida de fuerza? Comencemos por eso. Sí, ¿por qué se hace el paro? La pregunta es, la mayoría de los argentinos ayer sabían que era, y muchos te decían, porque está en contra del gobierno, o esto es una medida política, o aquellos que apoyaban la medida hablan, dicen, bueno, tiene que ver con las medidas de ajuste, todo, pero en realidad la medida de fuerza tiene que ver justamente, desde mi punto de vista, por supuesto, y esto es el debate, discutir de dos leyes, o concretamente la ley ómnibus, que son varias, y otro el DNU. Entonces, no cualquier gobierno ingresa y tiene una serie de medidas muy profundas que pueden cambiar el sistema de cada uno de los argentinos y que era razonable que iba a haber gente apoyando y gente que iba a estar en contra. Recordemos que el gobierno actual mayoritariamente logró 55% de los votos, lógico que tiene un apoyo importante, pero también hay una oposición de un 45%. Y esto creo que se ha reflejado en el día de ayer. ¿Es así? Sí, después están las valoraciones en torno al verdadero impacto del paro y cómo se mide el impacto. Leía esta mañana las declaraciones de Patricia Bullrich diciendo que el paro había sido muy flojo, que según los números que ellos estimaron, en Buenos Aires no había más de 40.000 personas en una marcha y que es un número muy flojo, que eso representa el 0,19% de los trabajadores que tiene la República Argentina. Y ahí también está el tema, ¿no? ¿Qué dato o cómo se hacen hablar a los datos, ¿no? Y me parece que el primer dato, si lo vemos desde el punto de vista del gobierno, a mí que quien encabece la decisión o de la posición sea Moyano, me parece que esto beneficia al gobierno. Si Moyano es quien refleja la protesta, obviamente tiene
muy poca aceptación pública. Claro, y además creo que no representa a alguien que justamente de la renovación. Porque pisan el palito además, porque Claro. Pablo Moyano diciendo que al ministro de Economía hay que tirarlo por el riachuelo, también le hace un flaco favor para que eso sea el... Creo que en eso el gobierno... Curso de violencia, ¿no? Creo que ese tipo de Es lo que discurso, mencionaba, perdón, ¿no? Sí. Creo que ese tipo de discurso obviamente favorece a cualquier gobierno, en este caso el gobierno de Milei, que ingresa con medidas más allá que puede haber anunciado, otras que no, que pues se sorprende a uno y otros, porque recordamos el tema que vamos por la casta, famosa frase, que mucha gente de clase media que lo ha votado, la mayoritariamente, se debe estar preguntando hasta dónde llega esta medida que nos tiene en un centro para ver si nos Sí. podemos ayudar. Y para cerrar el concepto, por un lado eso, ahora, tuvo ya una medida, la medida de fuerza, todo, el gobierno a través de sus legisladores y de la Cámara de Diputados pospuso el debate. Es decir, ya hubo un logro y muchos cambios que están diciendo, bueno, los gobernadores no quieren votar nada si no bajan las retenciones. Sí. Sale Yarlora diciéndole, mis diputados no van a votar. Entonces, yo creo que hay una serie de pujas e intereses. Es como mostrar en la cancha a ver cuáles son nuestros intereses. El gobierno va a decir, fue flojo, fue un desastre, que a lo mejor, mire, acá está Moyano, es lo mejor que le puede pasar al gobierno eso, desde mi punto de vista. Y desde la oposición no puede decir, mire la movilización. Sí. Fíjense en las imágenes, que la cantidad de gente... Sí, ahora que parece, no está parece el gobierno más atento a la posibilidad de ganar votos a través de las negociaciones que están teniendo con los gobernadores y con determinados grupos de legisladores que atentos a este tipo de medidas en las calles, porque hoy los 3 puntos que se están negociando y buscan ganar tiempo antes de llegar a la votación al martes tienen que ver precisamente con retenciones, por lo que plantean las provincias productivas, con la cuestión de las jubilaciones para ver si consiguen que además de la actualización por inflación mensual haya un retroactivo para que los jubilados recuperen el salario, y la cuestión de las facultades delegadas al presidente, ¿no? En los plazos. Eso parece ser los 3 grandes ejes que hoy se siguen negociando. Nada tiene que ver Pero con lo también que por el plantean impacto los social que van a tener esas medidas, porque Claro. por más que el gobierno nacional no quiera evaluarlas como parte del escenario, tanto los intendentes como los gobernadores saben lo que eso significa en cada uno de sus territorios, ¿no? El tener al campo en una posición de fuerza o advirtiéndole, porque después no solamente está la posibilidad de que el campo pueda volver de alguna manera a hacer una protesta visible en las rutas y demás. Después hay que ver si el campo termina vendiendo la soja, Si por liquida, ejemplo, en el claro. momento si empiezan a liquidar o advierten que no, con este gobierno no, o con este nivel de retenciones vamos a jugar de otra manera. Hay que ver después cómo se expresan los trabajadores públicos, hay que ver cómo se van expresando los jubilados, porque la situación social, ayer lo charlábamos, ¿no? Emerge primero en los municipios, después llega a las provincias y en algún momento te impacta cuando ya es irremediable en el escenario Sí, nacional. por ¿no? eso este paro puede haber para mucha gente, y que ahí está este intercambio que vos escuchabas, yo no estuve en la marcha y seguramente tiene que ver eso, ¿no? Diciendo, bueno, ¿qué es lo que se manifestó a nivel nacional? ¿Qué es lo que difundió el gobierno? Che, hace 45 días ya no hacen el primer paro. Claro. El Y no gobierno fue lo anterior contundente- ninguno paro. lo contundente que se esperaba. A mí me parece, retomando un poco lo que vos decías, Pablo, la cuestión del sesgo ideológico, ¿no? Eso también es lo que te hace analizar de una forma o de otra manera el paro y lo que hace el otro, la manifestación del otro, que es un derecho legítimo y que lo puede hacer y que ojalá todos tengamos siempre la posibilidad de manifestarnos, de protestar y que los gobiernos tomen nota y a lo mejor pospongan un debate o modifiquen algunas cuestiones. Pero no se interprete igual un botellazo a Milei que el intento de un disparo en la cabeza a Cristina Fernández. Lo que dice Pablo Moyano es tremendo lo que dice, pero ahí la gente lo aplaudía. Sí. Pero si lo dice un referente de otra manifestación del espectro político es, este tipo está haciendo apología a lo que hacía la dictadura en su momento cuando tiraban a la gente en el río. Pero La ayer, cuestión... ayer debatíamos, perdón Marita, es solo Sí. un paréntesis, pero ayer debatíamos en torno a los scratches y bueno, todos condenamos aquí la modalidad del scratch. Sin embargo, hace 2 días escuchábamos al titular de la CGT advirtiéndole a los legisladores que no iban a poder salir a las calles si votaban una ley. O sea, amenazándolo de que iban a ser víctimas de scratches u otro tipo de situaciones. Sí, y Pichetto diciéndole a Caputo, el ministro de Economía, que está apretando Sí, a los que se deja apretar gobernadores. gobernadores. Son los factores de poder que cada uno va jugando y donde hay un posicionamiento ideológico. Sí. Está claro, me parece a mí, que un gobierno peronista, la CGT obviamente, va a tomar todos los recaudos antes de hacer una medida de fuerza. Esto está en la ley.
yendo al otro sector, el sector vinculado al campo, va a agotar todos los extremos antes de llevar una medida de fuerza contra este gobierno. Claro. Porque el tema de la retención le está jugando muy, muy en contra. Sí, claro. Un impacto muy ¿Qué fuerte. hubiera pasado esto en otro gobierno? Que hubiera salido la gente del campo con razón, diciéndole, mire, la economía. De hecho, que el intendente general general Cabrera, preocupado por este tema, le plantea diciéndole lo que afecta a las retenciones, por ejemplo, el tema de maní. Es decir, hay un sesgo ideológico, esto está claro. Sí. Según quién gobierne, yo me posiciono. Pero yo ¿no? creo que nosotros como ciudadanos eso nos mata y no podemos caer presos de esa propuesta que nos hacen, nosotros y los otros. Eso se llama lógica schmittiana, los amigos y los enemigos. Ustedes son esto, nosotros somos aquello. Entonces todo lo que ustedes hagan está mal, todo lo que nosotros hacemos está bien, y eso me parece a mí que profundiza la violencia y que nos pone justamente ese sesgo ideológico a la hora de interpretar un hecho. Hay un sector de la población que no es minoritario, porque hablar de un 45% que no acompañó este proyecto, tiene ganas de salir a la calle y está haciendo ejercicio de una facultad y un derecho que tiene otorgado por la Constitución Lo que sucede a decir, Mari, no la cuestión quiero. social, coyuntural de una protesta y demás. A mí me parece que la proliferación de los discursos de odio, el avanzar sobre el ninguneo del otro, se instala hasta encontrar un estado de radicalización en la que no sabemos cuál es el límite. Pero por supuesto, Porque no la sabemos violencia cuándo, física es el claro, límite. y bueno, por ejemplo, Y no se está claro, como una el espiral tipo de que en lugar de violencia. ponerte un celular y decirte vos sos un corrupto, Te va da y una te pega piña. con algo. Claro. Sí. O, Bueno, pero eso es más fácil antes de o gatizar discutir. contra una vicepresidenta. Pero Pablo, eso es más fácil antes de discutir la cuestión de fondo. Porque acá una cuestión de fondo es, recordamos, hablaba del 45% que votó en contra de la propuesta del gobierno de Milei. Pero también hay un porcentaje muy importante en la República Argentina, desde hace muchos años, no quiero decir décadas, que sí, también podría decirlo, que son los trabajadores informales. ¿Quién los representa eso? ¿De qué manera? ¿Dónde están? Y se sienten esos trabajadores informales desprotegidos. Porque no se sienten protegidos ni por la CGT, ni por las organizaciones, porque nunca, ni tampoco hasta por los propios gobiernos, que nunca le han tirado Pero la los ojos. exclusión o la desigualdad, a mí me parece, Gabriel, no justifica lo de los discursos de odio, No, o en no. todo caso porque dentro de esa heterogeneidad de quienes están en el trabajo informal, de quienes están en la pobreza, o de quienes están en sectores más beneficiados, hay quienes están por un lado o quienes están por el otro. A mí me parece que la fragmentación más tiene que ver con esto de encontrarnos siempre con en la búsqueda de un enemigo permanente. De la Bueno, vereda bueno, de frente. pero a eso iba. Sea cual fuera, no tiene lugar. Pero digo, no es le mucho. podemos dar lugar a nada, ¿no? Pero Pablo, lo que quiero decir, yo estuve en Brasil en las dos elecciones y sobre todo en la primera elección, cuando gana Bolsonaro, era notable por el tema de WhatsApp los mensajes de odio y gana, no digo que gana por eso, pero segura, un gran porcentaje. Y cuando yo porque consultaba al brasilero, lo consulta en la calle, al azar, me llamó la atención cuando hablaban de la corrupción, la violencia, que cada vez, después de 4 años más, se agrandó cada vez más, porque hoy es una forma de hacer política, no solamente nacional, sino mundial. Los casos de Donald Trump y todo. Totalmente, Gabriel. No, sí. Esto no es inocente, es una propuesta que nos hace Exactamente. un sector de poder que, como lo decía recién, eso se conoce como lógica schmittiana, el amigo y el enemigo, la anulación del otro y nosotros somos esto y ellos son aquello. Es una propuesta que se hace para consolidar una identidad y un proyecto político. Claro, pero no es se discute una la cuestión de iniciativa fondo. individual. No. ¿Cuál es la cuestión de fondo? ¿Cómo solucionamos? ¿Cómo le damos respuesta a los jubilados? Pero, ¿Cómo a le ver, solucionamos ¿cómo la podés? economía regional? Son las ¿Cómo- preocupaciones de todos, es un espacio común para todos. ¿Ustedes escucharon algo? ¿Algún tipo de propuesta? ¿De qué manera? No, todos pateamos. No, le damos 55.000 pesos más a los jubilados, vamos a ver ahora cómo ordenamos. Bueno, esa es la discusión de de la matriz económica, de los modelos económicos y demás, que hoy están fuertemente discutidos. No, y la desigualdad social. Bueno, que ni te hablar, y provoca. de la pobreza y demás, que hoy están puestos en jaque porque quienes estuvieron fracasaron y quienes están hoy están profundizando esas consecuencias de desajuste y no parece, ayer lo charlábamos, haber tampoco un discurso y liderazgo de un discurso que vaya a contramano de esto, ¿no? Que construya una alternativa, porque en definitiva lo que estamos hoy huérfanos es de alternativa. Es cierto que hace muy poquito que se dieron las elecciones, pero hoy, ante esta realidad, algunos lo que plantean solo es la resistencia a ese modelo y no la alternativa. Pero a ese volviendo modelo, ¿no? a la pregunta que vos hacías, Sí. a mí lo que me preocupa es la violencia, yo te decía, urbana.
¿Qué va a pasar si yo no estoy de acuerdo con vos y vos te enojás y vas a terminar pegándome? ¿Qué? A ver, ¿Un tiro? chicos, Sí, es una locura. estamos hablando ¿Cómo de llegar a eso? violencia de dos partes y hablemos de que una parte votó a la idea política del hombre que dijo que se puede tirar a un ministro al riachuelo. Y de la otra parte, del presidente que fundó toda su campaña yendo a las ciudades con una motosierra en la mano. Con la libre portación de armas. Con la libre portación de armas, con la donación de órganos, un montón de cosas. ¿Cómo no podemos? O sea, yo la verdad que me sorprende cuando leo los mensajes en las redes sociales, pero al mismo tiempo decir, bueno, pero a ver, hay dos coyunturas, dos espacios que los dos se regieron por discursos de violencia a lo largo de todos los años. Ninguno promovió el diálogo, ninguno dijo, el único que promovió el diálogo fue en un momento Milei cuando dijo, bueno, me voy a aliar con Patricia Bullrich, pero no porque, y después de haber dicho barbaridades y haber hecho denuncias infundadas. Sí, la calificó de asesina, Claro, ¿no? todas Unos esas días cuestiones. antes, ¿no? Y después De violencia se discursiva, junta, claro. bueno, promovió el diálogo, pongamos entre comillas, y dijo, me voy a aliar, pero por intereses propios. Estamos hablando de que hay una crisis institucional de políticos que nos reproducen todo el tiempo estos discursos de violencia. Que después no nos sorprenda que haya intolerancia en las calles, que haya como una crisis de valores generalizada de todas las personas. Sí. Porque, a ver, lees todo el día cosas de que si no piensas igual que yo, sos un zurdo. El mismo presidente calificó zurdo. De un lado zurdo. se ve a los otros como ñoquis, como planeros, Claro. y del otro lado sos un desclasado por si apoyás a un gobierno que Totalmente, propone cosas sí. como la que propone Milei. Y yo no creo que no sean ni uno ni lo otro. Y vivimos en democracia. Y no estamos de a ver. acuerdo, es difícil buscar el consenso. Y Sí. creo que está mal visto el consenso. Bueno, Hay les mal, digo- porque el consenso vinculado a los arreglos, que la coima, que Sí. pacto. Cuando, bueno, en muchos países se utiliza obviamente El dentro lobby. de la construcción política. El lobby. Te guste o no. Y de hecho que hay intereses. Sí, y ahora- El paro de ayer creo que mostró los intereses de un sector que dice hasta acá le vamos a permitir llegar, vamos a ir con nuestra fuerza. El gobierno que se quiere mostrar fuerte porque tiene el apoyo mayoritariamente. Y algunos sectores, yo me quedé con lo que decía Pablo, recordamos que acá en Río Cuarto 8-2. Claro. No es 6-4, es 8-2. Es decir, el 80% apoyó mayoritariamente las propuestas de Milei. Es lógico que aquella gente que, no sé si hubo insulto o no, porque no estuve en el lugar, o esta forma de recriminar, era lógico que iba a haber este tipo de reacciones. Porque Bueno. de 10 personas, 8 están en contra. Sumamos Recordamos a la- que mucha gente de todas maneras se ve tocado por algunas decisiones del DNU y la ley ómnibus que lo quedan sorprendidos. Sí, porque igualmente hay mucha gente que Ayer, está por en ejemplo, contra. salí a la calle a consultar a la gente. Y por supuesto, son encuestas, no representan nada, simplemente es el estado de Sí. opinión de un momento y en un lugar de la ciudad. Pero sí me sorprendió que a la mayoría de la gente le parecía que era una medida prematura y que había que darle tiempo al gobierno. Bueno, de eso tienen que ver los Sí. mensajes que están llegando A ver. ahora, les voy a leer A un ver. par. Ayer fue una linda movilización de los gremios, pero fue muy prematuro, chicos. ¿Y por qué no se movieron los 4 años anteriores si estábamos con una inflación tremenda y costos insoportables? ¿Por qué ganó Milei entonces? Si le va bien a este nuevo modelo, ojalá al laburante le vaya mejor. Si el gobierno que pasó fue muy malo y avalado por los de ayer, no me parece que tenían que hacer ese paro. No comparto que el paro de ayer fue multitudinario en Río Cuarto. Fue poca la gente, por la cantidad de que somos. A muchos. No, Silvia dice eso. Hola, mirando el debate, de acuerdo con la protesta del pueblo es nuestro derecho. Ayer fui a comprar una virome y me cobraron 1.000 pesos. Pensé que me habían estafado y me fui a otra librería y me cobraron 1.080. O sea, la discusión sobre los precios, la discusión sobre el estado de la inflación es recurrente en los mensajes. Sí, perdón que te interrumpa. Digo, el derecho de una medida de fuerza es lo que logró las grandes transformaciones sociales en todo el mundo, ¿no? Hace poco estaba leyendo, bueno, esto que uno se conecta en las vacaciones, veía que la Liga de Fútbol Norteamericana, Liga de Fútbol donde está Messi, Sí. los árbitros están de paro. No saben si van a comenzar. Sí, el mayo francés para acá, las transformaciones Claro, es decir, políticas y Ahora, lo sociales que pasa se es hacen- que la gente no ve en la dirigencia gremial No hay la representatividad. representación. Claro. Es decir, Porque pueden estar de acuerdo con el impacto que están teniendo, pero no, Por eso no hay, digo- hay una distancia enorme. con Pablo, el- si el pero es lo que representante decía la- Moyano, pero Patricia Burri, tan chocho. Pero Tan claro, chocho con esa pero imagen es- de Moyano que lo vamos a tirar del riachuelo.
Yo soy el secretario de medios de Milei, lo estoy poniendo todos los días. Claro. Esta mañana le digo... Lo planteamos sabemos, ayer, claro. podía ser un Pero boomerang es lo para que los decía sindicatos. Gabriel. Hay un movimiento gremial, la CGT, que está conformado por dirigentes que están enquistados en la conducción de cada uno de sus gremios. Todos tienen más de 20 No hay años. que generalizarlo, ¿no? Bueno, pero digo, la mayoría CGT a nivel general, vos lo ves y son los mismos dirigentes de los mismos gremios hace 20 años. Y los escuchás en los discursos y dicen ser los representantes del pueblo trabajador y demás. Lo cierto es que desde que ellos están representando al pueblo trabajador en la CGT, el empleo informal creció, la pobreza creció, la inflación no para de crecer. No es responsabilidad de ellos, pero debería ser un síntoma para que reaccionen y no reaccionen. Bueno, todas esas cosas pasaron bajo la mirada y la supuesta acción de esa dirigencia no son sindical. representativos. De todas maneras, cuando dice la gente que con razón puede plantear, o por lo menos los oyentes, los televidentes, costumbre de la radio, ¿no? Los televidentes, de que hace 4 años no hubo una medida. Es cierto lo que plantean los televidentes, pero hay que decir que en los casos puntuales en la provincia de Córdoba hubo grandes manifestaciones. Los docentes, sindicatos públicos... Sí, me parece que el sí, cuestionamiento es la CGT general. Claro, nacional, porque no son claro. representativos. Los dirigentes. Ahora, el movimiento obrero es muy importante, que tiene que existir y es muy importante que tiene que representar a todos, aquellos que trabajan y aquellos que son informales. Eso sería lo lógico. Al no lograrse, la gente no, o gran parte no cree en eso. Ahora, yo me planteo una cosa, si Javier Milei irrumpe en la escena pública y política, siendo un outsider, un hombre que no tiene trayectoria política, que no gestionó ni un club de fútbol, que viene de la economía, que es distinto en todo y termina ganando las elecciones, ¿no será que a lo mejor a la oposición la va a terminar representando otro actor social nuevo que no es el peronismo y no es el sindicalismo? A lo mejor estamos ante un nuevo escenario político Pero y social. ¿quién sería la oposición? Y ¿Quién bueno, a lo sería? mejor va a surgir un nuevo actor, una nueva representación, porque lo que está liderando y lo que es oficialismo es muy nuevo. A lo mejor estamos ante un nuevo escenario, estamos buscando que a la oposición o a la disidencia la represente un sector que ya no representa. Hay que ver quién es el representante de la oposición. A lo mejor no porque más o menos- existe todavía. Y también todo va a depender del éxito que tenga Milei, porque si no puede ser o puede replicar la experiencia de Macri, que también aparecía o emergía como alguien que venía desde fuera de la política, desde otro tipo de formación. Macri tenía una tenía una trayectoria, pero nunca pudo dejar de lado su Acá perfil define- empresario. Acá quien Pero fue define, jefe de creo que gobierno la de gente Pero digo, Buenos Aires. cuando el gobierno de Macri fracasa, gran parte de la gente volvió a ver al peronismo como la solución a los problemas de los argentinos. El 48% de los argentinos votó a Alberto Fernández como la solución para los problemas de los argentinos. Después está a la vista lo que pasó. Pero el peronismo refloreció en eso, en el imaginario colectivo de mucha gente. Veremos si con Milei No es pasa lo fácil mismo que o no. aparezcan dos veces las mismos. A ver, ni Brasil tiene 2 Bolsonaro, ni Estados Unidos tiene 2 Trump, ni Italia tiene 2 Berlusconi. No resulta tan fácil que esos personajes se repliquen. Lo que sucede es que es muy difícil imaginar ¿qué se puede construir como alternativa? Claro. ¿Y cuál puede ser la consecuencia en la Argentina si este modelo de Milei no resulta ser exitoso? Si no da la respuesta que se prevé. Porque la política tradicional está fuertemente cuestionada. Y porque por hay- eso es de Milei. Por eso está Por eso Milei. ganó Milei. Milei ganó porque todo lo ¿Qué anterior la puede gente haber? dijo era malo. Claro, como, Si a como Milei le va mal es sucesión, una catástrofe, Pablo. Bueno, si ese no es se el cumple tema. lo que él propone es una catástrofe. pero con un elemento que vuelvo a lo que decía inicialmente. Ya no solo implica la confrontación de la sociedad con su clase dirigente porque está molesta, porque no los representa, sino que hay una propia confrontación social interna de la población, ¿no? Que esa fragmentación ha generado muchas situaciones de dolores en el mundo, ¿no? Hemos tenido muchas miradas, antecedentes históricos que te revelan cuando ya no es solo el enojo con el dirigente, no encuentro respuestas a la clase dirigente, sino con nosotros mismos. Sí, Cuando esto se tremendo. expresa... Yo me parece de todas maneras Y eso es todo lo que a se mí me recompone. preocupa mucho, ¿no? Toda crisis tiene una transformación y eso seguramente. Me parece que la gente, la mayoría que ha votado mayoritariamente, valga la redundancia, y acá sobre todo en la provincia de Córdoba, que apuesta a un cambio, que dijo, voto a Milei porque lo anterior fue malo, no me representó, y este es el cuestionamiento de la clase política, por eso hay cuestionamiento a los dirigentes de la CGT que no han dado respuesta y no son representativos. Milei atraviesa todo por el tema económico, desde mi punto de vista, ¿no? Atraviesa. Y vuelvo a la vieja frase de Bill Clinton.
Cuando Bill Clinton cuestionado por el tema, ¿se acuerda? Con su secretaria, todo lo que cuestionado por cuestiones que en Estados Unidos tiene mucha incidencia, él contesta por qué había ganado, es la economía estúpida. Es la economía. Y creo que es la economía. Si Milei da una seguridad y le da respuesta a la mayoría de la población, no a todos, porque seguramente van a quedar varios en el camino, yo creo que en eso va a ser el gran éxito. Si no da respuesta, sobre todo a aquellos que me parece que hace por lo menos 5 o 8 años o más que no han tenido respuesta, que es la clase media, la clase que genera, la que, eso sin discriminar, o la gente que informal o formal, bueno, va a estar en dificultades, porque este es el problema. Sí, ¿no? hay una cuestión, yo creo sí en la cuestión económica. Milei emerge como una esperanza económica. Su perfil de economista lo presenta como eso y para muchos es la esperanza económica de corregir las variables o las disrupciones que tienen las variables de la economía argentina. Pero también creo que Milei utilizó una frase durante toda su campaña que fue una Argentina distinta no puede ser posible con los mismos de siempre. Creo que eso caló muy hondo en mucha de la gente que optó por eso. Por alguien que te proponía un esquema de gobierno distinto al conocido hasta ahora. Y en esa referencia, a mí me parece interesante, lo digo como cierre, lo que planteó Pañi esta mañana en La Nación, ¿no? El kirchnerismo tuvo enemigos visibles. El campo en algún momento, por la 125, la justicia. Y los medios de comunicación. Los medios de comunicación en parte, digamos, pero también eran parte de esa situación. Macri lo planteó sobre el propio kirchnerismo, ¿no? En esa disputa. Milei habla de la casta. Entonces lo que se plantea Pañi es cuando pasa el tiempo y te cueste dar buenas noticias y vos decís, bueno, pero esto hay que bancarlo porque está la casta, a diferencia de los otros enemigos. Los otros enemigos eran visibles, eran tangibles. El campo, la justicia, los medios, el kirchnerismo. Había algo que vos podías ver, que estaba, que se expresaba de alguna manera. El tema es hasta dónde podés sostener el concepto de la casta. Hasta dónde le podés decir a la gente que del otro lado está la casta, porque en algún momento tenés que visibilizar esa casta. ¿Quiénes son? Bueno, ahora es lo que dice Gabriel. Cuando vos le pones a Moyano a la gente, ahí lográs el objetivo. Ahí lográs el objetivo. Es la casta sindical, dice el gobierno. Ayer Patricia Bullrich, por ejemplo, arremetió contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue uno de los que cerró la casa de gobierno y se fue a la marcha. Entonces dijo, a Kicillof hay que descontarle el día, porque hoy no fue a laburar. Todos esos mensajes son a favor del gobierno, para mí, ¿no? Para mí la ganancia está en eso. 3 meses, 4, no sé, los meses, cuando la incidencia, hay que ver qué pasa. La gente paga las obras sociales, prepaga, aumento de salario, no, eso es lo que no va a haber, ojalá que haya. Aumento de los precios, es decir, hasta dónde, entre comillas, se puede bancar. Eso es el mensaje. Me parece que va allá que, es decir, la casta. Pero si vos no tenés un mango después para otro día, termina. No se está viendo por eso digo, la respuesta de Milei la tiene con lo que él comenzó. Pero el una concepto respuesta de la económica. ¿Hasta dónde sostenés esa imagen y que esa imagen sea tangible? Que yo Porque estoy viendo Milei que a la dice- casta Milei le va dijo- mal y a mí mejor. Bueno, Está bien, pero esa es Milei la entra situación. diciendo, como decía muy bien Martín, contra la casta, y muchos de sus integrantes de su gobierno son de la casta anterior. Es decir, el gobierno de parte política, integrante del sector de Macri. O de familias eso dinásticas es- como Menem, Claro, por ejemplo. Es un Exactamente. concepto tan amplio que cada uno le pone el contenido que quiere, porque el gobierno dice la casta política, la casta de los trabajadores estatales que están enquistados en el puesto y que no van nunca a trabajar. Digo, le van dando la forma que le conviene en cada momento. También me parece que hay que pensar en los trabajadores, pero hay un sector del electorado que son los chicos más jóvenes que han acompañado masivamente a este proyecto, estos chicos que forman parte que conforman el electorado y que para algunos analistas ven a Milei como el progresismo, porque vienen de gestiones como Alberto Fernández y como Mauricio Macri, que no les han dado ninguna oportunidad, que no ven la posibilidad de conseguir un trabajo que les permita vivir solos, que les permita alquilar un departamento, que les permite sustentarse, y hay una expectativa grande Sí, porque no en tienen los chicos. mirada. Yo recuerdo, hablaba con mi hijo, yo tengo mi señora se enoja porque digo adolescente y no lo es, ya de 25 o 30 años. Todos somos adolescentes eternos, Gabriel, disculpame que te pero corrija. yo cuando entré a trabajar en la radio tenía una posibilidad, una perspectiva, después a través, bueno, las organizaciones sociales tuvimos en nuestro barrio, todo.
hoy un chico eso es imposible. Claro, por eso no digo, tiene la expectativa. lo ven a No, Milei como no lo tenés progresista ni en tus porque... planes. Ni en tus Porque planes. lo ves inalcanzable que decís, ni lo pienso. Pero yo digo, mire que la posibilidad de plantearlo como la alternativa progresista para los chicos, porque ven la posibilidad de ampliar, o guarda la esperanza de que con Milei puedan ampliar sus derechos, ¿no? Sí, sí. Porque hasta acá han vivido estas gestiones. Los chicos que hoy tienen 16 años vienen de la gestión de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Esa es la idea que tienen de lo público y de lo político. Por eso me supuesto parece- tienen esa esperanza de Por Javier eso me Milei. parece que el tema económico va a ser fundamental. ¿Cómo comenzó Milei en sus disertaciones? Desde el punto de vista económico. Yo me acuerdo del cable, todo lo veía. Como columnista Como de columnista, televisión. como columnista, ¿no? Entonces, él como columnista, con el tema económico, donde se supone que maneja, va a tener que dar la respuesta. Si no la da desde el punto de vista económico, Claro, sería, el obviamente... mayor fracaso sería eso, que él como economista no Y pudiese... va a ser muy difícil sostener el mensaje de la casta, el mensaje. Si supera ese tema, da respuesta por lo menos a gran parte de la sociedad. Reitero que siempre en el camino van a quedar Sí, por gente, supuesto, lamentablemente, cualquier decisión política. No hay economía que funcione sin la Sí. gente adentro. Milei hoy en día se va a Vos hacer- podés hacer un ajuste, te podés, Sí, sí. podés bajar la inflación, podés No. reducir la emisión, pero si a la gente le va mal, si a una mayoría le va mal, la única economía efectiva es la economía social, Sí, la economía sí, que sí. mejora la vida de la gente. Bueno, hasta ahora el único apoyo fuerte que ha tenido de la economía son los grandes sectores o grupos empresarios, Milei. Sectores Bueno, hay que ver quiénes apoyan el DNU y quién lo rechaza, quiénes apoyan la ley ómnibus y quién lo rechazan, ¿no? Sí, de un sí, lado sí. parece estar los sectores más concentrados, del otro los sectores productivos, los sectores de trabajadores. Pero a mí me preocupa también que, digo, en el fondo, en esos sectores más concentrados, una cosa son los sectores productivos, otra cosa son los sectores más concentrados. Son los que te regulan los precios, son los que te regulan. Es decir, gobierno de Macri, gobierno de Fernández y gobierno de Milei. Entonces, en una democracia también se empieza a cuestionar esos temas. Si resuelve eso Milei, creo que será un paso adelante de su gobierno. Si no lo resuelve el tema económico, obviamente... Yo digo que va a ser una estar difícil. catástrofe. Si él no puede cumplir con ese programa, va a ser una catástrofe, porque que no den resultado el ajuste, las medidas que propone, la retirada del Estado, encontrarnos así, desprovistos de ese acompañamiento, Es que hoy con no una hay- economía desregulada, es una catástrofe. O sea, tiene que Claro, funcionar. No hay dónde mirarse, ese es el dilema, ¿no? Hoy la Argentina no tiene un programa alternativo que genere expectativa o esperanza en otras circunstancias, más allá de lo que definieron las elecciones. Las elecciones definieron que lo que se había hecho estaba todo mal, ¿no? Y se apostó a alguien que no tiene territorialidad, no tiene poder legislativo, no maneja provincia, no maneja municipio, no tenía experiencia de gestión. Sí, pero tiene apoyo. Pero Apoyo. bueno, por eso la gente lo terminó Legitimidad apoyando de esa origen, circunstancia, ¿no? claro, pero- Ahora, no hay del otro lado una construcción, por lo menos hasta ahora, que plantee con algún sesgo de esperanza o de expectativa algo distinto. Por lo cual, ese escenario por ahora solo contiene la bronca que yo describí ayer, la bronca Sí, que sigue emergiendo, la bronca porque te va mal y porque no parece que haya algo que te pueda dar La bronca porque te una va mal expectativa y mejor. la bronca porque decís, bueno, aquellos que protestan le fue mal durante los últimos 4 Y no años. hicieron nada. Exactamente. Exacto. Me parece que el posicionamiento de Milei será dar respuesta a mucha de esa gente que confío que tiene la esperanza. Que justamente quiere el cambio y tendrá esperanza. Y eso creo que hoy en día, cuando le preguntás 45 días, no tiene duda, la respuesta será apoyo a Milei, porque Claro. tiene esperanza que va a cambiar. Exactamente. Claro. Más allá que la mayoría, creo, y hasta uno puede incluirse, el 80% no conoce todos los artículos del DNU ni todos los artículos de la ley de ómnibus, ¿no? Eso me parece que... Bueno, no lo conocen los pueblos legisladores. Ahora nos enteramos hace 2 días que van a eliminar la zona fría con el impacto que eso fría, tiene sí. y no está en discusión. Pero bueno, será parte de otros debates muchísimo que seguramente vamos a tener en estas mesas de café para poder seguir analizando la realidad de los argentinos. Gracias, Gabriel. No, Un placer. muchas Gracias. muy cómodo, muy cómodo. ¿Sí? Bueno. Bueno, Sí, puede te venir más sirve. seguido si quiere. Tendría que estar más de vacaciones, entonces... Claro. Y ya te invitamos a la día, claro. Gracias, que sí. chicos. Gracias. Muy amable. Bueno, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo volvés a la radio? ¿Cuándo mitad te de- vuelvo a escuchar? Yo soy fiel no, oyente todas las después del mañanas. carnaval, ¿viste? Lo mío es... Bien, después del carnaval. Después del 14, carnaval. 15. Viene Ahí está. danzando. De febrero. Te bajas de la carroza y te Me volvés. bajo, ahí está, y vamos. Sí, con el pomo Gracias por la y todo. invitación. Gracias. La Hacemos una serpentina. pausa y ya volvemos.